situados a mi izquierda de un lado a otro y, si queréis, con una cierta lógica de cadena, Gustavo Idígoras, dos palabras sobre él: buen amigo de España, buen amigo de la industria de alimentación animal. Es de los pocos no españoles que ha recibido la medalla al mérito en alimentación animal, el amigo Gustavo aquí a la izquierda, que representa entonces esa lógica de cadena, la producción en origen, la transformación o molturación o refinación, digamos que hasta que sale del puerto. En ese momento la responsabilidad, a los efectos también de lo que estamos hablando hoy, pasaría al sector, muy bien representado aquí por Daniel Martínez, que aparte de sus responsabilidades en Cefeta, por las que es más conocido, ha tenido responsabilidades como presidente de la Asociación de Importadores y Comercializadores de Cereales y Originosas, que lidera Diego Pazos, que nos encuentra en el público, y además es el responsable o coordinador, no sé cuál es la palabra, de su grupo de deforestación. Seguimos en la lógica de cadena y está Pedro Cordero, como he dicho antes, vicepresidente de CESFAC, vicepresidente de la Federación Europea, presidente dentro de muy poco de esa misma federación, y que representa a los grandes utilizadores de alimentación animal en las cifras que en su presentación nos ha dicho Gustavo, aparte de sus responsabilidades en Nanta, que, por cierto, no casualmente es el mayor fabricante de piensos compuestos en España. Y recordemos que España es el mayor productor de piensos compuestos en Europa, de aquí el que nos interesa. Seguimos en la lógica y ya saltamos en la cadena y nos vamos hasta el consumidor. Como he dicho antes, Aurelio del Pino, presidente de ACES, bien conocido. Por supuesto, digamos que aquí acaba nuestra cadena del sector privado, pero esa cadena funciona bajo la supervisión y, en este caso muy expreso, en este reglamento, del impulso de los dos ministerios muy bien representados aquí. María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad y bosques, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho aprenderme los nombres, sobre todo porque vuestras responsabilidades crecen y crecen. Vuestras tarjetas ya son todas de 2 líneas. Pero, en cualquier caso, María Jesús, en el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, que os lo he dicho antes, ha sido el ministerio tractor aquí, pero también en Bruselas. La posición española, para bien o para mal, ha pasado mucho más por la mesa de María Jesús que por la de ningún otro más que está aquí. Sin quitarle ni mérito, ni responsabilidad, ni culpa al Ministerio de Agricultura, muy bien representado aquí por Esperanza Orellana, también muy conocida y muy conocedora de lo que estamos hablando, directora general de Producciones y Mercados, que, si el impulso ha sido del Ministerio de Transición Ecológica, el conocimiento del comercio y transformación de materias primas, alimentación animal y ganadería, yo creo que pocos en esta sala saben más que Esperanza, y no es por hacerle la pelota, pero es por hacerle la pelota. Así que empezamos esto. Y mi primera pregunta, una pregunta concreta que ha venido de tu presentación, Gustavo. Antes has hablado del acceso a esos datos, has dicho que el acceso, se ha querido entender, que sería libre a los efectos de este reglamento, pero ¿qué quiere decir algo? O sea, cualquier fabricante de piensos de los que representa Pedro Cordero podrá ir a esa base de datos a ver si lo que le ha dicho la empresa que representa a Daniel Martínez, o del sector que representa a Daniel Martínez, ¿verdad? O la Administración podrá tener acceso a esa base de datos para contestar lo que diga o no. ¿Cómo se va a entender este libre acceso? Sí, la plataforma genera un mecanismo de verificación que podrá ser de acceso a aquellos operadores o autoridades competentes en territorio europeo, los cuales tendrán que cumplir con un simple protocolo de declaración jurada de no uso de información para otros fines. Como ustedes saben, este es un mercado muy competitivo y la información de a quién le compran o cuánto le compran también puede ser crítico, pero podrán verificar toda la información necesaria teniendo en cuenta la información que va a tener BISEC, que es básicamente el total de la producción no deforestada, libre de deforestación desde la fecha de corte que les mencionaba, la información específica de la cantidad de productores o de agricultores que entregaron a ese exportador en una fecha determinada, y ese exportador ha transformado esa soja en el producto final que llega a España. Así que toda esa información va a estar disponible en la plataforma. Bueno, muy clarificador. Y ahora me gustaría saltar a Daniel otra pregunta también suscitada por las intervenciones.
Claro, siempre hemos hablado, entrada en vigor, por supuesto, inmediatamente después de la publicación, enero, febrero, cuando sea, con una entrada en vigor efectiva mínima a los 18 meses, nos estamos poniendo en verano del 2024, y hay una cosa que hasta hoy no había pensado. En el verano del 2024, si estoy mirando bien, las siembras argentinas ya están hechas. O sea que, a efectos prácticos, y si solamente hablando de Argentina o solamente hablando del hemisferio sur, ¿en ese momento va a ser cumplible o esperaría a la siguiente campaña? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es felicitar a Gustavo por la iniciativa de BISEC, ¿no? Yo creo que es una tarea ardua poner de acuerdo a tanta gente tan heterogénea como 80.000 agricultores y una serie de exportadores o de operadores del mercado, y creo que este tipo de iniciativas es lo que realmente hacen falta en Argentina, pero también en otros orígenes, para que el cumplimiento de esta ley no genere impactos importantes de coste en la cadena de valor. ¿Vale? Entonces, me parece una iniciativa excelente y, en ese sentido, con la soja argentina yo creo que podemos estar tranquilos. El problema que tenemos en España es que España importa alrededor de 5 millones de toneladas entre habas y harina, y, como él ha dicho, Argentina exporta harina 1,5 millones, quedan otros 3,5 millones de toneladas entre habas y harinas que vienen de otros orígenes, que a lo mejor esas iniciativas no están tan avanzadas, ¿no? Y eso pone un poco el tema en riesgo. El problema que tenemos no es un problema de cumplimiento, que las leyes siempre hay que cumplirlas y nadie puede tener una opinión contraria que se legisle para impedir la deforestación, ¿no? El problema es un poquito tema de tiempos. Al hilo de lo que pregunta Jorge, realmente esta es una regulación que, según lo que ha dicho Marta, pues debería de aprobarse en mayo-junio. Me voy a retrasar un poquito contra lo que se venía barajando, que al principio hablábamos de enero, luego de marzo, mayo-junio, ¿no? Si lo importamos, si realmente se aprueba en junio, después hay que interpretar la ley correctamente. Tiene que haber una documentación técnica que clarifique determinados aspectos de la ley, porque, como todas las leyes marco de este tipo, pues necesitan ser clarificadas, y se tiene que publicar una nota técnica y se tiene que llegar a temas sobre los mecanismos de control, sobre la homogeneización, y eso, digamos que lleva 6 meses. Digamos que lleva 6 meses. Estamos en diciembre, enero. En Argentina se planta un poquito más tarde, pero es que ya se está plantando en diciembre en Brasil la soja que estará afectada con esa regulación, cuya nota técnica no está todavía publicada. Entonces, en los tiempos vamos un poco justos. Vamos un poquito justos, y yo creo que eso genera un riesgo. Genera un riesgo que habrá que abordar en su momento, el tema de los tiempos. Vale, pues ya que estamos hablando de riesgo, Pedro, salto a ti en esa lógica de cadena, si me permites. La industria de alimentación animal española lleva hablando de esto desde el 2019. Hicimos la primera estrategia de soja deforestada, que era el 2030, creo que se aprobó a principios del 20. Pero bueno, el papel lo aguanta todo. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué es que nosotros, permite que me incluya, fabricantes de pienso, estamos preparados nosotros como sector para implementarlo? Y segunda pregunta, que te la pongo sobre la marcha, si realmente estamos preparados como industria en España, y creo que antes que la mayoría de los países europeos, vamos a poder transformar esto en un factor de valor añadido. Es decir, es que nosotros vamos a cumplir más, por lo cual la carne que producimos, consumimos, vendemos y exportamos, vamos a poder trasladar esa ventaja competitiva. Bueno, gracias, Jorge. Son 2 preguntas, espero acordarme de todo. En primer lugar, permíteme dar las gracias al señor embajador por acogernos, y a todos los compañeros y compañeras de tertulia. Como sector, ¿estamos preparados? Yo creo que sí, porque hemos acometido otras transformaciones y otros cambios, medicaciones, etcétera. No voy a alargarme en esto, con un éxito, diría que muy aceptable y de una calidad bastante alta. En el asunto de la deforestación, creo que hemos comenzado a debatir y a reflexionar antes que otros competidores o otros países. No vamos a llamarlos competidores, vamos a hablar de otros países, puesto que somos todos de una misma comunidad europea.
Y lo comentábamos en la comida y estábamos de acuerdo con María Jesús y algunas otras personas que la sensibilidad que existe en España acerca de estas cuestiones es incluso superior a lo que tradicionalmente había sido en el pasado y de manera especial comparado con algunos países del norte de Europa que históricamente aparentemente tenían un mayor interés, ¿no? Evidentemente, una de las principales razones, aparte de nuestro interés por, desde un punto de vista, vamos a decirlo así, ético, moral, de corregir ciertas cuestiones que puedan afectar al medio ambiente y a las poblaciones de ciertos países, está el hecho de que también tenemos una necesidad importante de no perder nuestro nivel de competitividad a nivel mundial para todos los comercios exteriores que hacemos. Somos uno de los principales países productores de carne de porcino, concretamente. Ya no hablo del mercado interior, por supuesto, y todas nuestras exportaciones en Europa. O sea que, aunque solo fuera por un motivo egoísta, que no lo es, tendríamos un interés muy claro en hacerlo bien. Eso es lo primero. El compromiso que teníamos ya desde el año 19, como tú has explicado, se va a convertir en una obligación. Y esto es el pequeño cambio, el pequeño matiz, que el compromiso se convierte en obligación. Con lo cual, tenemos un cierto camino hecho, sí. ¿Va a ser fácil? No, por algunas de las razones que ha explicado Daniel y por algunas otras que van a venir. Evidentemente, el riesgo existe. Es decir, ¿qué pasa si no somos capaces de conseguir el producto que necesitamos para fabricar nuestros productos en nuestras fábricas con el nivel de exigencia y certificación que se nos exige? Tendríamos un problema. Entonces, un problema que nosotros, como tal, como fabricantes de pienso, no seríamos capaces de resolver si la parte anterior de la cadena no consigue llegar a tiempo o no consigue el nivel de aseguramiento que se nos va a pedir a todos. Entonces, me gusta vernos así, porque justamente el problema no es de uno, no es de otro. Es un problema común, ¿no? Que evidentemente nuestra intención, lógicamente, como no puede ser de otra manera, y decía Daniel, es cumplir la legislación, como hacemos siempre, y de manera especial la legislación europea es particularmente exigente en todos los temas de calidad, como bien sabemos. Esto es una ventaja competitiva, respondiendo a tu segunda pregunta, si no recuerdo mal. Puede serlo, se puede convertir efectivamente de una situación aparentemente arriesgada y complicada, podríamos convertirlo en una diferenciación de cara al mercado, no solamente el nacional, por supuesto, que ahora hablará el siguiente escalón de la cadena, sino también a la hora de defender mejor nuestras exportaciones en el mercado exterior. O sea, vamos a intentar sacar un bien de donde aparentemente hay un riesgo, ¿no? Entonces, con ese espíritu y realmente con lo que se ha explicado hasta ahora, al menos en alguna parte de la producción, creo que podríamos hacerlo bien si todos los eslabones funcionamos ordenadamente. Pues gracias, Pedro. Y entonces estoy obligado a saltar a Aurelio, el que aparte de agradecerle su presencia es, mi pregunta es, ¿el sector que aquí representas institucionalmente está suficientemente informado de esto? O mejor dicho, el consumidor, tu cliente, tu jefe, está suficientemente informado de ello y aquí retomo una advertencia, yo creo que oportuna de Daniel, tanto como para querer afrontar el sobrecoste que en mayor o menor medida va a tener que afrontar si llegamos a conseguir todos esta implementación efectiva. Bueno, es una pregunta doble también. Sí, son varias preguntas en una, voy a tratar de desgranarlas. No sin agradecerte antes, Jorge, que hayas contado conmigo para la organización de esta jornada y agradecerle al embajador su hospitalidad y su amabilidad y habernos cedido esta sede, con lo cual, como me has hecho varias preguntas, la primera que me preguntabas es, ¿están las empresas suficientemente informadas? Bueno, nosotros estamos siguiendo dentro de la asociación con detalle todos los dosieres que afectan a todas las cuestiones, puesto que son dosieres que al final exigen un cumplimiento legal y nos hace a nosotros responsables, como último eslabón de la cadena, de garantizar que todos los eslabones anteriores están cumpliendo con la ley, con lo cual nuestra preocupación y nuestra responsabilidad es muy grande, sobre todo con todo el marco normativo, no solo de este expediente en cuestión, sino de todos los otros aspectos legales que ahora mismo de los que nos incumbe responder de acuerdo con la normativa de diligencia debida en todas las cadenas de suministro de las que somos parte. A nosotros como sector, como estos expedientes los vamos viendo con antelación, y yo creo que aquí una de las cosas
que ha puesto de manifiesto Gustavo en su exposición es que ellos han tratado no de ser proactivos, sino de ser predictivos, de tratar de anticiparse pensando qué es lo que iba a venir, porque a veces los trabajos no son fáciles. Y nosotros en esa labor predictiva de saber qué nos van a exigir la legislación y, por lo tanto, qué vamos a tener que exigirle nosotros a nuestros proveedores, pues también tratamos de ser proactivos, pero nos gusta que las soluciones estén en el origen, es decir, que sea la cadena la que vaya dando la solución. Aquí reconozco al menos a 2 representantes de organizaciones ganaderas con los que hemos trabajado en muchas ocasiones, no siempre con una sensación de relajación, sino a veces con una cierta tensión, pero tratando de anticipar las cosas. Y la verdad es que tanto a Mar como a Javier le reconozco esa labor de interlocución para tratar a su vez de trasladar a sus socios, que no siempre lo ven tan claro. Es decir, quizá yo creo que el mérito que tiene la iniciativa de Gustavo es que ha sabido convencer al origen, es decir, quizá el que está más lejos de estos debates es el agricultor porque piensa que lo hace bien, o el ganadero porque piensa que lo hace bien, y la labor que han hecho en el caso de las 2 interprofesionales que reconozco aquí, supongo que habrá más, esa labor la han hecho muy bien de tratar de ir trabajando con sus socios en el sector primario para tratar de ir preparándose para lo que estaba para venir, y han hecho desde luego una labor encomiable. Entonces nosotros sí queremos cumplir, por supuesto vamos a cumplir en cualquier caso, y lo vamos a cumplir mucho más fácilmente si el sector primario, si toda la cadena de valor está trabajando en ese sentido. Pero independientemente de que existiera o no esa obligación legal, las cadenas de distribución a las que yo represento sí están muy pendientes de lo que son los desafíos globales en materia de sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, y tratan de ser proactivas incluso más allá de lo que es la legalidad, tratan de anticiparse esas cuestiones. Esta misma mañana también he coincidido con alguno de los presentes en una jornada que ha organizado uno de nuestros asociados al campo, en este caso, en el que plantea cuáles son sus objetivos para tratar de contribuir a la reducción de su huella de carbono, contando también con sus proveedores. Y cuando no existe legislación, cuando no existe ni siquiera un marco normativo europeo que nos permita justificar el porqué, nuestras empresas han ido tratando de ir cada vez más al origen, de conseguir una mejor visión de la trazabilidad de los productos, y lo han hecho a través de estándares que ha fijado la propia distribución, al margen de lo que mandaba la legislación. Son estándares que a veces a la producción le resultan incómodos, pero porque supone un esfuerzo muy grande de adaptación, especialmente en países en vías de desarrollo o en países donde las estructuras gubernamentales no están muy definidas, pero es cierto que aquellos proveedores que se han incorporado a estas certificaciones, que han sido certificaciones o estándares de la propia distribución, luego lo que han encontrado es un mercado abierto internacional y una mejor posición competitiva. Eso en cuanto a las empresas. Nosotros vamos a cumplir, nos gustaría cumplir sabiendo que todos los eslabones de la cadena lo tienen muy clarito y, por lo tanto, nuestra labor de supervisión va a ser mucho menor. Y luego me preguntas, una segunda pregunta, ¿y el consumidor qué? Vale, esa es la gran pregunta. Bueno, el consumidor, a veces se habla de consumidor y a veces se habla de ciudadano, y a veces tenemos una especie de esquizofrenia cada uno de nosotros cuando actuamos como ciudadano votante, exigiéndole a nuestros gobiernos que nos cumplan las cosas, y luego tenemos otro comportamiento cuando nos empieza a doler la cartera y hay que ir a hacer la compra. Eso sucede en España y sucede en todos los países. Al final, la legislación es lo que dice, y al consumidor lo que hay que ir dándole, sobre todo, son opciones. Primero, garantizarle, por supuesto, el cumplimiento de la legislación, pero también opciones, porque hay consumidores muy concienciados y, además, esos consumidores piensan que lo que van a encontrar en nuestras tiendas, sobre todo en tiendas de grandes empresas, en grandes firmas, en grandes productores de productos cárnicos o en productores cárnicos tradicionales, es todo lo que ellos piensan en su abstracto colectivo incorporado ahí, pero de una manera eficiente que les suponga el menor sacrificio en términos de precio. Tenemos siempre ese debate con los temas ambientales, es decir, cómo conseguimos convencer al consumidor
que el coste del cumplimiento de la legislación ambiental al final supone también un coste dentro de la cadena y que ese coste tarde o temprano acaba traduciéndose en un mayor precio, y son cosas que hay que decir con mucha cautela, pero en un escenario en el que esos costes se han trasladado al producto final en el escenario más eficiente posible. Con lo cual, hay que trabajar bien, cumpliendo la legislación, pero sobre todo siendo muy eficientes. Si de estas medidas que nos ha contado Gustavo en su presentación consigue, además del cumplimiento de los objetivos de desforestación, hacer que los agricultores, por ese motivo, por esa tecnificación, acaben siendo más eficientes, pues acabamos, por así decirlo, haciendo una cuadratura del círculo. No sé si con eso he contestado a todas las preguntas, pero bueno, luego si hay ocasión me vuelves a repreguntar, Jorge. Hombre, hubiera sido muy útil saber hasta cuándo, qué estimas que va a pagar el consumidor, pero bueno, eso ya sería para nota. Pues ahora quería acabar esta ronda también para dar ocasión a hablar al público con una pregunta. Los dos ministerios realmente han trabajado mano a mano con distintas responsabilidades en parir, en término ganadero, esta normativa. Entonces hay una pregunta que tiene una vertiente más europea y otra una vertiente más exterior que respectivamente quería dirigir a María Jesús y a Esperanza, que es en el tema de la descoordinación. Es decir, en España, alimentación animal, solo puedo hablar por ello con criterio, llevamos trabajando años. Otros sectores, la producción, el comercio, también como empresa, como ellos están. Pero el nuestro es un negocio global. El comercio de materias primas para alimentación animal, la soja y todas las demás que están en esta normativa, la palma, el cacao, etcétera, es global. Y entonces nuestra preocupación lógica es decir, bueno, en España podemos estar haciendo los deberes, sector y administración, de una manera. Pero, ¿qué va a pasar si, bien porque las guidelines europeas no están, o porque unos países se lo toman más o menos en serio que otros? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo gestionamos eso que en un negocio global es muy difícil compartimentar? ¿Qué va a pasar si en España, la administración española, lo implementa, pero la administración de cualquier otro país vecino no lo hace? Esa sería mi pregunta, si es que hay algo previsto al respecto para María Jesús. Y llevando la misma pregunta un poco más allá, en el caso de Esperanza estamos en el tema del multilateralismo. Ayer mismo, en el Consejo Económico y Social, hablando de ese tema específico, los representantes de Brasil amenazaban en este tema desde no firmar Mercosur hasta llevar un panel al Ministerio de Comercio, dentro de la incógnita que hay en Brasil. ¿Qué va a pasar? O sea, no sé si, y esa parte de internalización del producto ganadero, Esperanza lo conoce muy bien por su trayectoria. O sea que mi primera pregunta es, ¿cómo podemos gestionar la descoordinación interna si se produce? Descoordinación interna que tienen entre distintos países de la Unión Europea. ¿Y cómo podemos gestionar la reacción del resto del mundo, a nivel de la Organización Mundial de Comercio, a nivel de Mercosur, ante una normativa que pone exigencias a todos por igual, pero que puede pasar que muchos no puedan, no quieran o no consigan, aunque quieran, un cumplimiento efectivo? Bueno, no sé si se me oye. ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias en primer lugar por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a estar en esta mesa redonda y, por supuesto, al embajador de Argentina por hospedarnos en su residencia. Muchas gracias, embajador. Y, bueno, yo antes de contestar a tu pregunta, si me permites, quería contextualizar un poco el reglamento, porque estamos aquí por algo. No es porque queremos poner trabas al comercio o queremos hacerle pasar malos ratos a la industria y que pierda su posicionamiento y demás. No. Creo que tenemos que tener una visión de conjunto porque a todos nos afecta. Ha comentado antes Aurelio que las empresas asociadas a su organización habían asumido los desafíos globales incluso antes de que apareciera la reglamentación. Y bueno, pues en este caso estamos hablando de la cuestión de deforestación
desde hace ya 30 años, en que se celebró la Cumbre de Río en 1992, en la que el lema era Medio Ambiente y Desarrollo, las dos caras de la misma moneda. A partir de ahí se hicieron los convenios de cambio climático, de biodiversidad, de desertificación, 3 convenios de Naciones Unidas que nacieron de Río, y la Declaración de Bosques de Naciones Unidas. En fin, ha habido un contexto internacional y global que ha hecho que la sensibilización de los países y de los ciudadanos de estos países hacia estas cuestiones sea una sensibilización creciente. Y de lo que se trata es de dar respuesta a los problemas globales, ver sus causas e intentar abordar esas causas. Creo que es muy importante esa contextualización, porque si no nos quedamos pues, precisamente en las cuestiones de funcionamiento, que son unas cuestiones que, por supuesto, tenemos que atender y que tenemos que intentar solucionar los problemas que se vayan produciendo, pero no tenemos que perder la visión estratégica de lo que estamos persiguiendo con esto. Y eso me parece que es muy importante decirlo. Dicho esto, según el estudio de impacto de la Comisión Europea para elaborar el reglamento, Europa, que es una gran economía a nivel global, es la responsable. No, las cifras, no son exactas, pero entre un 10 y un 16%, dependiendo del análisis que se haya hecho, de las estadísticas que se hayan utilizado, de la deforestación global que se produce a través del consumo que hacemos en la Unión Europea. Eso es una responsabilidad ética y moral, como se ha dicho también, lo ha dicho Pedro Cordero, me parece, de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos españoles en particular, que dentro de los países europeos somos el tercer país en cuanto al consumo de todos estos productos que se asocian a la deforestación en consumo. Por tanto, yo creo que eso tenemos que tenerlo en mente cuando hablemos de este reglamento en particular y, bueno, en general, en la legislación que trata de evitar, de acudir a las causas que generan estos problemas. Y, bueno, con respecto a que ha sido medio ambiente el que ha pilotado el reglamento, esto fue una decisión de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, en el que la presidencia francesa decidió que fuera la formación de medio ambiente la que pilotara este reglamento. También, por parte de la Comisión, se decidió que fuera reglamento, no que fuera directiva, que luego después tiene que pasar por un proceso de transposición. ¿Eso qué significa? Que lo que se aprueba es de directa aplicación en los Estados miembros, no necesita pasar a una legislación nacional, con la salvedad del régimen sancionador, que sí que tiene que ser aprobado con una norma de rango de ley, al menos en nuestro país. Y ahí tendremos que trabajar en ese sentido. El hecho de que sea un reglamento, por un lado, dificulta, porque es obligatorio inmediatamente, pero por otro lado, bueno, con el periodo de aplicación que está establecido en el propio reglamento y que ha comentado Marta, que aprovecho para darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho durante todos estos meses, y a nuestro representante en la REPER, que también ha trabajado intensamente. Y, bueno, además de esta cuestión de que es de directa aplicación, lo que quería comentar es que España, desde 2015, aprobó, con motivo de la cumbre de la COP, de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de París, de los Acuerdos de París, se aprobó una declaración que se llamaba la Declaración el Partenariado de la Declaración de Ámsterdam, en el que 9 países europeos, en los que estaba España, ya hablaba de la deforestación y de la deforestación asociada a determinados productos que se consumían. Es decir, estamos hablando de esto desde el año 2015, en concreto de la deforestación asociada a determinadas producciones. Y por esto, también, para la elaboración de este reglamento, se constituyó una comisión o un grupo interministerial en el que estaban representados, y siguen representados porque no se ha disuelto esa comisión, todos los departamentos ministeriales en los cuales puede residir alguna de las competencias a las que afecta este reglamento. Con esto trato de responder un poco a la cuestión de descoordinación. Quiero decir que desde el primer momento ha habido ese diálogo entre diferentes departamentos ministeriales para
abordar la posición española, acordar entre los diferentes intereses y preocupaciones que representan los distintos departamentos y tratar de llevar una posición consensuada. También tengo que decir que no vivimos en un mundo aislado, solo de administraciones, vivimos en una sociedad y que existen muchas otras organizaciones que, como muy bien ha explicado Gustavo Idígoras en la explicación de su herramienta que han diseñado, están integrados también en este desarrollo. También las ONGs han tenido una voz muy alta y muy clara en relación con este reglamento. Y el Parlamento Europeo, en su decisión, en su postura con respecto al reglamento, ha sido más ambicioso aún de lo que era la Comisión en su propuesta inicial y lo que ha sido el Consejo. Quiero decir con esto que hay una demanda que el reglamento está tratando de abordar. Y las dificultades que se vayan produciendo, tenemos una cierta experiencia en este reglamento que tiene un precursor, que fue el reglamento de la madera, de la regulación de la madera, de la legalidad de la madera. Ahí costó trabajo la identificación de las autoridades competentes, porque afectaba pues, a comercio, afectaba a las administraciones forestales, afectaba a muchas administraciones. Al final se identificaron estas autoridades competentes y en conferencia sectorial hemos aprobado el Plan Nacional de Legalidad de la Madera. Quiero decir, no es directamente trasladable a lo que pasa con todos estos productos porque hay muchos productos muy diferentes que tendremos que abordar. Pero es un reto, pero al mismo tiempo también es una oportunidad y yo creo que como ciudadanos, como consumidores, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Aurelio también, de que quizá tenemos una doble postura, ¿no?, de como ciudadanos exigiendo a nuestros representantes políticos cuando son las cumbres de cambio climático. Se les pide mucha ambición a los políticos en conseguir objetivos ambiciosos. En la cumbre de biodiversidad, lo mismo, en adoptar el marco global de biodiversidad. Pero claro, cuando luego eso se traduce en que esos costes se internalizan, entonces a lo mejor ya no estamos tan contentos de tenerlos que pagar. Pero también tenemos que pensar que si esos costes no se internalizan, al final es toda la sociedad o una parte, la más vulnerable, la que tiene que pagar esos costes. Entonces, creo que es importante el destacar todo esto. En cuanto a coordinación, tendremos que ser capaces de coordinarnos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de coordinarnos? Yo creo que tenemos ejemplos de otras legislaciones también muy ambiciosas y complicadas, porque ¿quién nos iba a decir que iba a haber un mercado de comercio de derechos de emisión? Eso nos lo dicen a lo mejor hace 30 años y ni siquiera lo imaginamos. Yo creo que tenemos ejemplos más que suficientes de legislaciones complicadas que hemos sido capaces de abordar. Y creo que esta también seremos capaces de hacerlo. Pues, bueno, me toca ser la última, lo cual está muy bien, porque además me puedo apoyar en lo que habéis dicho todos los que me habéis precedido en el uso de la palabra. Primero, por supuesto, agradecer al embajador su hospitalidad, agradecer a CESFAC el que habernos permitido participar esta tarde, agradecer a mi equipo que está aquí también y al equipo de Medio Ambiente el trabajo conjunto que han realizado estos meses, que yo creo que ha sido muy positivo y, bueno, un ejemplo de que se trabaja muy bien cuando se construye y cuando se tiene un objetivo común. Y, por supuesto, a todos los que estáis aquí esta tarde, porque estoy segura de que el tema, bueno, es interesantísimo y además es efectivamente todo un reto. Como he dicho antes, al hablar la última, pues me puedo apoyar en muchas de las cosas que se han dicho y eso es una cosa muy buena. Primero voy a empezar por lo que ha dicho María Jesús, con la que comparto absolutamente al 100% esa contextualización del reglamento. Por supuesto, lo que habéis dicho también en el sentido de que llevamos hablando de esto mucho tiempo, antes de que hubiera una propuesta de reglamento. Yo recuerdo reuniones con vosotros, quizá porque yo también tuve una responsabilidad en política forestal hace tiempo y viví un poco el reglamento de la madera, ¿no? Y ya me olía yo la tostada de que esto iba a continuar en este sentido. Y yo creo de las primeras cosas que hice cuando llegué a la Dirección General de Producciones y Mercados fue hablar con vosotros de este asunto. Incluso vino gente del Ministerio de Transición Ecológica y yo les pedí que presentaran el reglamento de la madera para que nos fuerais familiarizando
todos con ello. Después, una cuestión que me parece muy importante, y es el hecho de que esto se haya plasmado en un reglamento. Y no solo por lo que ha dicho María Jesús, que también, sino por lo que ha dicho Aurelio, que es lo que a mí me preocupa más. O sea, a mí me gustan los reglamentos porque evitan las tentaciones de las certificaciones, me permitís un poco la frivolidad de la señorita Pepis, ¿eh? Es decir, a mí me gustan los reglamentos porque en Europa, y ahí vuelvo a la coordinación, entonces hacemos todos lo mismo. Y no hay sellos y cosas que cada cadena de distribución o cada interprofesional o cada suministrador de una materia prima se le ocurre y no hay confusión para el consumidor. Es decir, todos jugamos con las mismas reglas de juego y creo que eso es bueno para el comercio, para el consumidor y para el buen funcionamiento del mercado único. Y luego creo que el sector de la alimentación animal, el sector, por supuesto, comerciante de materias primas. España es el primer productor de alimentos para el ganado de Europa. Esa posición de liderazgo le pasa igual que a Argentina en la producción de materias primas, ¿no? El liderazgo obliga a una responsabilidad. O sea, el liderazgo está muy bien y todos damos unas cifras ahí y se nos llena la boca diciendo hay que ver que somos los primeros exportadores de cerdo, los primeros productores de alimentos para el ganado, pero bueno, la gente nos va a mirar también cómo lo está haciendo España, cómo lo está haciendo Argentina, que es líder, como nos ha mostrado Gustavo en su presentación. Yo creo que somos un poquito los que tenemos que tirar de este carro en el sentido de demostrar que se puede hacer y se puede hacer bien. Que luego haya otros países que lo hagan menos bien. Bueno, a lo mejor es que juegan en la segunda o la tercera división. Yo, como soy futbolera, siempre pongo símiles futboleros, ¿no? O sea, no lo hemos estado en la Champions o ser campeón del mundo, como Argentina, que jugar en la segunda federación y entonces uno se puede permitir pues, hacer algunas cosas de otra manera. Y en este caso, yo quiero pensar que Argentina y España juegan en la Champions y, por lo tanto, lo vamos a hacer estupendamente. ¿Que es un reto muy complejo? Pues claro, pero yo estoy también convencida de que el sector productor de piensos, lo ha dicho Pedro, ha pasado ya por retos, estoy pensando ahora en la legislación, en las proteínas animales transformadas, cuando se prohibió su incorporación. Es decir, hemos pasado, los que ya tenemos unos años, hemos pasado por situaciones, yo me atrevo a decir que mucho más complejas que esta, mucho más complejas que esta. Hemos puesto en marcha sistemas de trazabilidad que eran impensables. Yo cuando empecé a contar que íbamos a poner un crotal a cada ternero que naciera en los primeros 7 días de vida, los ganaderos me miraban como si estuviera, yo qué sé, en la estratosfera. Y luego, pues todos fuimos capaces de hacerlo, ¿o no, Javier? Entonces, por eso creo que se puede hacer y se va a hacer, estoy segura. ¿Que cuesta dinero? Pues claro. O sea, nadie piensa que estos sistemas no cuestan. Nadie piensa que el cumplimiento de la normativa medioambiental en el sector ganadero que estamos asistiendo, no solo a este caso concreto que hoy nos trae aquí, sino a la reducción de las emisiones de amoníaco, a la declaración de las MTDs que cada ganadería de cerdos emite, o sea, utiliza y los gases que emite. Yo creo que España y el sector ganadero español es pionero en poner en marcha un montón de sistemas que tienen que ver con esa aspiración y ese camino hacia una mayor sostenibilidad. Y este es uno más. Lógicamente tienen un coste y lo que es importante es lo que decía Aurelio y lo que decía María Jesús. Es decir, que como consumidores después tenemos que ser conscientes de que esto efectivamente cuesta dinero. No creo yo en este caso concreto que Europa, que efectivamente puede estar abriendo un camino, me preguntaba Jorge por lo que puede ocurrir a nivel multilateral, ¿no? Yo me creo que Europa está abriendo un camino, pero no me creo que vaya a ser solo una demanda europea. Gustavo lo sabe seguro mucho mejor que yo, porque habla con clientes de medio mundo y yo estoy segura de que esas demandas en materia de lucha contra la deforestación son cada vez más generalizadas. Por eso creo que a nivel multilateral hay margen. De hecho, cuando se aprobó la última reforma de la política agrícola común, recordarán algunos que hubo una declaración aneja al propio reglamento
en el que se comisionaba, por así decir, a las instituciones europeas a avanzar en los aspectos de mayores exigencias o de reciprocidad en los productos que se importan en la Unión Europea, porque, efectivamente, como decía María Jesús, tenemos esa responsabilidad como primer importador de alimentos del mundo, ¿no? Por lo tanto, esa declaración se hizo, por supuesto, en el convencimiento de que todo tiene que hacerse en el marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Pero que dentro de ese marco yo creo que hay un antes y un después de todos estos compromisos internacionales y hay un consenso generalizado sobre que la preocupación sobre el medio ambiente es un poco cada vez más un eje central en la política comercial global. Muchas gracias, Esperanza. Antes de pasar a la segunda ronda, sí que me gustaría dar la oportunidad, si hay en estos momentos alguna pregunta del público. Es un poco complejo pasar el micrófono, tenemos un inalámbrico, pero la acústica es muy buena, así que sugiero que si alguien quiere intervenir, lo haga a viva voz. Javier López. Pues, muchas gracias. La verdad es que yo creo que felicitar a todos los ponentes, a las dos personas que han intervenido. Buenas tardes a todos. Javier López, el sector vacuno de carne, un sector curioso porque compra soja para alimentación animal y también se ve afectado porque hay vacuno de carne. Estaba dando las gracias a los ponentes que han intervenido en el curso de mañana, porque creo que así era tarde, porque creo que ha sido unas excelentes intervenciones todas, tanto las dos presentaciones como las participaciones en la mesa. Yo tengo una pregunta para que me confirmen solamente y dos pequeñas reflexiones. No me voy a enrollar y ya sabía lo que proponéis, que yo me he hecho rápidamente. Confirmarme, por favor, algo que creo que es así, que lo hemos comentado muy al principio. Estamos hablando de que la Comisión va a tener que hacer en ese plazo de 18 meses segmentar el mundo para los diferentes productos y va a tener que decir en cada parte del mundo en qué estado de riesgo está. ¿Lo he entendido bien? ¿Es así? Una cosa, bueno, bien, vale. O sea, segmentar no es. Bueno, sí es por producto, en realidad es por país, pero dentro de cada país el producto. El que, por ejemplo, quien tenga palma, palma, quien tenga soja, soja. O sea, realmente sí que es por producto, aunque la calificación es por país, porque hay países que exportan unos productos y países que exportan otros. Si entiendo que es así, de verdad que los funcionarios de la Comisión que tengan que trabajar en este expediente se lo van a pasar pipa. Se lo van a pasar pipa y van a tener, intuyo, unas presiones absolutamente brutales. Estas iniciativas que creo que todos sabemos lo que estamos hablando. Las dos expresiones muy rápidas. Segregación. Queramos o no queramos, hay segregación. Y si hay segregación, hay incremento de costos. Nos habla el que va a pagar la fiesta y el que no. El que compre ese producto va a pagar la fiesta, igual que con Marina Mar, igual que el producto, va a pagar el coste. Luego lo podrán trasladar a la siguiente eslabón, es decir, al consumidor, sí o no, no veo yo. Eso ya estamos ya al cabo de la calle de toda esta cosa. Siempre que hay segregación, hay incremento. Y una pregunta que creo que lanza el camino, pero no ha rematado, porque ella es hábil en estas cuestiones que presentaba Jorge, se ha dicho muy claro que incluimos todo, que va a haber, y no solamente Brasil, probablemente algún otro país, evidentemente nos podemos intentar ofrecer. Mi pregunta y mi reflexión, que también con Marta la hemos realizado y en otro grupo, mi reflexión personal es que qué ocurrirá si montamos todo el show, todo el sistema, y pasado mañana la OMC nos dice que os habéis pasado de nada, es que os habéis extralimitado, es que habéis, en fin, hemos tenido experiencia con el padre de las hormonas que para mí era muchísimo más claro, infinitamente más claro, y yo y eso llevó a una consecuencia. Simplemente estas dos últimas reflexiones, y creo que la primera ya está confirmada, o sea, se lo van a pasar los funcionarios de la Comisión. Yo no sé si me gustaría trabajar con la Comisión de Seguimiento para este tema. Muchas gracias.
de verdad, enhorabuena. Agradecer también toca al embajador, agradecer a todos los ponentes y al embajador por organizar esta sesión que creo que es absolutamente. Pues no han puesto encima de la mesa, si me permitís. La comisión va a cambiar en breve también, así que a lo mejor. Ana, me parece que querías intervenir. Sí, gracias, Ana. Tenemos una mesa de trabajo regional por estos temas y otros temas ambientales. También una mesa de trabajo con nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos en Bruselas y las misiones, las delegaciones, son bastante críticas del reglamento. Siempre estamos intentando buscar, aunque sea un pequeño margen de negociación. Hasta ahora no consiguieron nada, pero lo siguen intentando. Y en segundo lugar, con respecto a los países del Mercosur, a nivel privado, con nosotros estamos avanzando para que BISEC también cubra Paraguay. Básicamente, primero porque es un interés de los agricultores de Paraguay de tomar esta plataforma, y en segundo lugar porque Argentina importa de manera transitoria para industrialización gran parte de la soja que se produce en Paraguay. Por lo tanto, no tiene sentido tener dos estándares, así que Paraguay va a trabajar con nosotros. Brasil, ustedes saben, tiene una legislación bastante exigente. Brasil le gustaría que la Unión Europea reconozca la legislación de Brasil y no adaptarse a la legislación europea. Así que preveo un intenso etapa de negociación bilateral. Uruguay, a priori, considera que todo su país es libre de deforestación hace 50 años, pero recién ahora se dio cuenta que tiene que demostrarlo. Así que está empezando a ver de qué manera puede trabajar en eso. Y un segundo punto, la industria de la carne de vacuno de la Argentina ha solicitado la adhesión a BISEC hace días atrás, así que la plataforma nuestra va a ser de soja y carne de vacuno. Bien. ¿Alguna pregunta más, Monse? Monse Prieto. No es lo mismo hablar de Latinoamérica, Centroamérica, por ejemplo nosotros Vietnam, donde es una legislación y unas reglas completamente diferentes. Y el tema de tener unas guías o un acomodo para las distintas materias primas es una cosa que se ha ido hablando, pero bueno, creo que sería muy importante poder tenerlas para saber un poco con qué reglas nos vamos a encontrar, porque son muchas de ellas muy distintas. Yo creo que eso es un reto, y otro reto que también estáis apuntando, que creo que lo estáis haciendo en la administración y también lo estamos haciendo desde los sectores, es como hoy con Argentina, pues con el resto de países de origen, ¿no?
tiempo, porque hay también una enorme tarea de conocimiento en las organizaciones que lo estamos haciendo, y Cesfaz para organizados es interesante dentro de lo que está pasando en el resto de Gaza, y va pasando, pero creo que ahí también tenéis que ayudarnos tiempo y ayuda para ir haciendo que esto se pueda acomodar para que sea aplicable de una manera lo más sencilla posible y con el menor impacto y que tenga la complejidad también de las empresas. Muchísimas gracias a la organización, dedicados a los ponentes y a la señora. Guías, es la palabra que yo creo que traduce la pregunta de Monse. ¿Cuándo tendremos esas guías? Bueno, yo las guías no sé cuándo las publicará la comisión, pero lo que sí que puedo decir es que nosotros estamos trabajando a través de la Fundación Biodiversidad, que es una fundación adscrita a nuestro ministerio, en una iniciativa que ya lleva unos ciertos años de andadura, pero que ahora la hemos reformado para dar cabida a más empresas. Es la iniciativa española de Empresa y Biodiversidad. Y la hemos modificado ahora para dar entrada a todo tipo de empresas, porque hasta ahora eran grandes empresas las que formaban parte de la iniciativa. Pero de lo que trata esa iniciativa es de canalizar las preocupaciones de la empresa con respecto a las cuestiones relativas a biodiversidad. Y en concreto, para la aplicación de este reglamento, lo que se ha establecido es lo que llamamos una comunidad de práctica. La comunidad de práctica es una puesta en común de las dificultades que diferentes empresas de diferentes sectores pueden encontrar en esta legislación en concreto, y se intenta a través de webinars, de talleres, de trabajo que apoya la Fundación Biodiversidad con estas empresas, de dar respuesta a esas preocupaciones. Es una cuestión de manera informal que lo hace la Fundación Biodiversidad, pero creo que es una iniciativa muy positiva y que canaliza mucho tanto las preocupaciones como la búsqueda de soluciones. Y luego, con respecto a la cooperación con otros países, por supuesto, nosotros estamos abiertos a ese diálogo. De hecho, en breve creo que tenemos una reunión con Costa de Marfil, que también nos ha pedido hablar sobre esta cuestión y cómo lo vamos a enfocar. Pero también decir que el propio reglamento tiene una exigencia de cooperación con los países productores. Y en ese sentido también el Plan Español de Cooperación, que está, si no se ha aprobado ya, está a punto de ser aprobado, también contempla un gran esfuerzo en materia de cooperación en biodiversidad. Y esto entraría dentro de esa cuestión. Por lo tanto, estamos también articulando esos mecanismos financieros que permitan también ayudar a los países productores para poder desarrollar las exigencias y los requisitos que el reglamento va a suponer en sus propios países y a sus propios productores. Creo que Pedro iba a complementar algo. Sí, bueno, al hilo de lo que ha comentado, la pregunta que ha hecho Ana Hurtado de Cesfaz, quería decir dos cosas. Por una parte, tenemos clara la iniciativa argentina. En general, creo que todos estaremos de acuerdo que si el 100% de la soja que procede de Argentina es certificada Deforestation Free, todos estamos contentos. Brasil es una incógnita, pero nos falta otra pata importante de la producción de soja a nivel mundial, y estamos en un mercado global que es Estados Unidos, que falta saber qué postura o qué definición va a hacer. Y Estados Unidos no suele ser frecuente que ceda a las presiones de casi nadie, por no decir de nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que este movimiento y, en definitiva, esto puede generar desviaciones o alteraciones de los mercados internacionales de todo tipo. Entonces, para no ser muy inocentes con esto, también quería enganchar con la primera parte de la respuesta que he dado a tu pregunta, Jorge, porque yo he hablado más de las dificultades que de los riesgos. Las dificultades se solucionan y el compromiso se transforma en obligación y cumplimos la ley. Pero los riesgos no siempre podemos controlarlos porque no está en nuestra mano controlarlos, y esta es la parte que me preocupa. Como sector de fabricación de alimentos para animales en España en concreto, en este caso, que es donde estoy en este momento, y evidentemente a nivel europeo ocurrirá un poco lo mismo, pero España puede ser uno de los países más afectados, el riesgo es alto. Vamos a ser sinceros, el riesgo de que o bien haya una falta de suministro porque
los países que tienen que ofrecer la materia prima no puedan cumplir o no quieran cumplir, punto 1. Evidentemente, eso produciría, lo hemos vivido con el tema de la guerra de Ucrania, un momento de estrés para todo el sector, que de hecho ahí agradecimos mucho que el ministro nos convocara a todos los sectores para conjuntamente trabajar en qué soluciones había, y algunas cosas se hicieron y bien hechas. Probablemente se nos habrían ocurrido otras 300, pero en ese momento hicimos lo que tocó y ya está. Pero claro, la preocupación sigue estando ahí. En un momento de una disrupción profunda de los mercados, ¿qué va a pasar con el sector ganadero y con el sector de piensos en España? Quiero decir con esto que, por supuesto, que las dificultades las solventaremos, los riesgos no siempre están en nuestra mano, y esa es la parte que a mí me preocupa más como sector. Entonces, ahí es donde creo que deberíamos enfocarnos todos los que estamos aquí, y nuestra actividad, tanto en los organismos internacionales en los que estemos, como en cada uno en nuestro terreno, para controlar y anticipar cómo nos pueden impactar esos riesgos, ¿vale? Que no está en nuestra mano fácilmente mitigar. El otro riesgo importante es que una elevación de los precios en los costes de producción, ya no hablo de la fabricación de piensos, sino de los costes de la producción de carne, leche y huevos, de proteína animal en definitiva, en toda Europa, pues genere algún otro tipo de reacción, pues de terceros países o importaciones u otras cuestiones. Ese es otro riesgo que no sería fácil controlar, desde luego por los fabricantes de piensos. No podríamos ni saber por dónde empezar, ¿vale? Entonces, quería decirlo porque las dificultades se resuelven, los riesgos hay que mitigarlos, y para mitigar los riesgos hay que intentar anticiparse. Al menos es como, en general, entiendo que debemos trabajar, con planes de contingencia, con planes de anticipación o lo que sea. Y esta primera ocasión en la que hemos tenido oportunidad de estar todos juntos, yo creo que nos puede abrir un camino para, precisamente, de vez en cuando hablar de estas cosas y entre todos ver cómo anticipamos esos riesgos. Porque al final es verdad que lo paga el consumidor, pero claro, el consumidor también se puede aburrir de pagar ciertas cosas, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Pues eso me lleva a la pregunta que iba a hacer a Daniel. ¿Qué necesitas tú para reducir o eliminar ese riesgo? No digo tú, Daniel Martínez, pero digo todo el comercio, para que no nos encontremos sin soja. Si estamos sin soja no hay alimentos, si no hay alimentos no hay ganadería, punto. ¿Qué necesitas tú como sector para mitigar ese riesgo, como ha dicho Pedro? Lo que nosotros verdaderamente necesitamos es un compromiso en origen. Básicamente, si los países de origen no nos garantizan que nos van a dar la documentación, y teniendo en cuenta la carga punitiva, que es inmensa, pues nosotros no vamos a poder importar esa mercancía. Aquí la ley además ha definido riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, pero en el riesgo bajo también hay que cumplir. Eso significa que hay que geolocalizar las parcelas de toda la mercancía que viene, y en España vienen todos los años de habas de soja pues más de 1 millón de toneladas de Estados Unidos, y a veces bastante más. Y de los Estados Unidos pues no parece que nos vayan a dar esa documentación. Entonces, tenemos para que nosotros podamos hacer eso, lo que hay que hacer es acuerdos multilaterales con los Estados, y que a nivel institucional, tanto las entidades públicas como las privadas y las asociaciones trabajen en que se pueda proveer esa documentación. Si no se puede proveer esa documentación, simplemente esa mercancía no va a venir. Y a la siguiente, un poquito derivada, al final Europa es un país, es una entidad rica. Al final puede pagar los precios, porque el problema no es el coste de la segregación, que se puede hacer una trazabilidad que genera. Lo que hay que hacer es que todo sea no deforestado para que no tengas que segregarlo, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es que si tú consumes 5 millones y solo 1,5 millones te la dan de la buena, te puedes quedar sin la otra, y el coste de la del 1,5 millones se puede disparar. El problema que hay no es un problema de costes de gestión de la operativa, que a largo plazo deberán de ser totalmente asumibles. El problema es el impacto en los precios de mercado, de que se nos baje la oferta tremendamente, y ese puede ser un impacto gordo. Muy bien. El embajador amablemente nos ha permitido estirar el tiempo en su casa. Se lo agradezco. Me parece que era Guillermo Blázquez, había levantado antes la mano. Y luego Natalia. Bueno, quien quiera antes. Guillermo, ya estás de pie, por favor. Embajador y todos los ponentes por el encuentro de primero. Una pregunta muy práctica, para ver si lo he entendido bien, ¿no? O sea, cogiendo el ejemplo de Argentina, que ya decimos está mucho mejor preparado que otros, montáis el sistema que dice, cada uno va documentando bien con satélites en una base de datos superpotente, que cada uno va registrando productores, computadores, pero
o sea, esos controles o se hacen aquí, no sé, o sea, eso no lo llevo a hacer. Muchas gracias. El agente importador es el que tiene que recopilar esa información, verificar que esa información es correcta y luego, posteriormente, una vez que ha recopilado esa información, que ha hecho su análisis de estimación de riesgos, entonces es cuando hace la declaración. Y luego esa declaración va a la Comisión, al registro que la Comisión Europea va a tener de las declaraciones de diligencia debida. Luego, los controles de la Administración, pues veremos cómo habrá que realizarlos. Por un lado serán para comprobar que existe esa diligencia debida, esa declaración de diligencia debida en todos los productos que entran por la aduana y luego, con respecto al contenido de esa declaración de diligencia debida, que cumple con los requisitos que el propio reglamento detalla. O sea, es como un doble check. Es que lo tiene que comprobar. Es que no vale con la buena voluntad. Sí, pero es que es súper complejo. O sea, de cada por lo que ha pasado, luego hay mezclas en el proceso de camiones, de silos, de procesos, o sea, realmente esa trazabilidad de costos, vamos, de hecho es imposible. Puramente, estrictamente es imposible. Entonces, ¿cómo va a... Yo creo que imposible no es, pero es responsabilidad de ese agente que compruebe en toda la cadena que efectivamente se han seguido cumpliendo todos los requisitos con respecto a al tema de la deforestación. Es que es una responsabilidad del que trae el producto. Vale, suponiendo que lo hace, ya digo que yo a día de hoy no veo cómo lo puede hacer, pero suponiendo que lo hace, luego va y mira a alguien que lo haya hecho y que se ha hecho bien, y cómo le van a supervisar, qué tipo de controles va a haber. Van a ir a origen, a ver cómo funciona el sistema, van a ir, cómo se va a hacer esas inspecciones. Es que no está definido todavía eso. Eso no lo puedo adelantar porque no está definido todavía. No hay un borrador, porque existe cómo se podría hacer, ¿no? Claro. Creo Natalia, me ha parecido. Sí, ahí, por favor. Entonces, un poco por la experiencia propia de nuestra organización, la deforestación y con toda esa complejidad que hablabas de trazabilidad y demás, bueno, al final hay una manera inclusive de la raza, no sé qué, y hay imágenes satelitales. Una primera evidencia verificable clarísima. Pero cuando hablamos de legalidad, o sea, no sé si este reglamento necesitamos, obviamente, estamos centrando mucho en el propio título, pero el tema de la legalidad, del consentimiento previo, libre e informado, o sea, esos son mecanismos que muchos países, de muchos países de origen, de todas las productos que están ligados a la regulación, o no tienen nada reglamentado, o muchos que han firmado convenios internacionales y demás, pero que no aplican. Pero yo me pregunto, si no nos vamos al final, vamos a resolver la deforestación, pero cuando lleguemos al proceso, resulta que no somos capaces de dar las evidencias verificables de conflictos que además tienen un periodo de... son muy complejos, o sea, son complejísimos. Entonces, es una reflexión, no sé si es una pregunta, pero que no se nos olvide que la legalidad es un tema que puede llevar muchísimo más tiempo que incluso todo el tema de la trazabilidad o de las herramientas digitales. Solo decir, ya termino, que nosotros somos los que trabajamos con muchas empresas como Grupo Industria y demás, ahí lo ves. Muchas grandes empresas han hecho compromisos de libre deforestación, pero ninguna ha hecho compromisos
Guillermo, intentar poner un punto positivo, creativo, ¿no?, en todo el tema. Yo creo que si pretendemos, que no debemos de pretender llevar al extremo de que la trazabilidad significa que sepamos este camión de soja de qué finca vino en Argentina, porque en eso estoy de acuerdo con Guillermo, es materialmente imposible y no se va a poder hacer. Es imposible porque a la soja no se le puede poner un código para seguirla y seguir la trazabilidad. Pero sí se pueden hacer cosas como que si toda la soja que toda la soja que BISEC certifica es de zona deforestada, pues que eso sea prueba suficiente de que viene de un área no deforestada y que tiene que ser prueba suficiente, y la interpretación de la norma que tiene que hacerse a través de esa nota técnica que debe decirnos cómo implementamos y también cómo controlamos, cómo sancionamos, etcétera, debe de tener en cuenta esas inquietudes para que no nos vayamos a algo que realmente es imposible, que yo creo que no está en el espíritu del legislador por su imposibilidad manifiesta, ¿no? Yo, si me permites, querría añadir una cuestión, y es que lo he comentado en mi primera intervención, y es que tenemos la experiencia del Reglamento de Legalidad de la Madera, que se aprobó en 2010, entró en vigor en 2013 y tenemos una experiencia de casi 10 años de su aplicación. Ahí ha habido que establecer esa coordinación entre autoridades competentes, establecer criterios para hacer esos controles, y que puede servir, y de hecho ha sido una de las bases en las que se ha fijado la Comisión para establecer los requisitos de este reglamento. Al principio también he dicho que aquí ahora hay muchísimos más productos, pero como referencia para esa actuación de las autoridades competentes en cuanto a los controles de la calidad de la declaración de la diligencia debida y de su contenido, creo que sí que puede servir esa experiencia. Bien. Creo que ya la última pregunta, por favor, a Joaquín Sánchez. Ya estamos abusando. Se marca la soja como referencia de materia prima en la fabricación de queso, la soja y el aceite de palma, que nos afectan a la salud. ¿Se puede dar el caso de que un agricultor argentino deforeste esa tierra, la dedique al maíz solo, venga a España, la tengamos que consumir y nos encontremos una fórmula de pienso con muy poquito porcentaje de soja sostenible y un gran porcentaje de maíz producido en deforestación? Por lo cual no pararíamos la deforestación. De todas maneras, me vais a perdonar, pero el tema de la lista de productos, como muy bien ha explicado Marta, es un tema que fue muy controvertido. Se ha empezado por una lista de productos. Había posiciones que querían que ahí estuviera el maíz, la soja, eso, claro, y luego con una lista de ecosistemas. También hay quien pensaba que tenían que ser otros, ¿vale? Lógicamente está la soja y no está el maíz. Eso no quiere decir que dentro de 2 años, o no sé ahora mismo cuando la revisión, no pueda haber otras materias primas. Yo creo que aquí hay que ir partido a partido, vuelvo al símil futbolístico, y hay que empezar por la soja, por el aceite de palma, en este caso me refiero para alimentación animal, luego por supuesto está el cacao, el caucho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que ir probando, y como bien decía María Jesús, está la experiencia del Reglamento de la Madera y la diligencia de vida. Quizás que en el sector agroalimentario el concepto de diligencia de vida no se conoce en profundidad, estamos mucho más acostumbrados al control oficial, al autocontrol, o sea, a una serie de términos que no son estos de la diligencia de vida. Y entonces suena un poco raro y decimos, ¿pero qué tengo que yo mirar la imagen satelital? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un poco familiarizarse con algo que es nuevo en el sector alimentario, pero que, como decía María Jesús, no es nuevo en absoluto en otros ámbitos del comercio. Por cierto, el maíz es el primero en la lista de espera, ¿eh? Bueno, no demos ideas. Me parece que debemos acabar ya. Por supuesto, agradecer a todos los que han participado. Insisto, esta es la primera vez que se hace un ejercicio de estas características en toda la Unión Europea. Bueno, ahora estamos en territorio argentino, técnicamente. Así que animarnos a que sigamos trabajando todos juntos para el mismo fin.